Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. No sé ustedes, pero en mi casa sí se ha abusado de los videojuegos. Hoy los niños, los adolescentes quieren sacar todas sus frustraciones, su aburrimiento a través de estas plataformas y posiblemente se estén olvidando de hacer ejercicio y otras actividades. De eso hablaremos el día de hoy con dos expertazos. También hablaremos del Feng Shui porque ya viene el Año Nuevo Chino y hablaremos del trastorno expresivo del lenguaje con un especialista, Alma Cuña. Soy Jenny Barra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Bueno, pues ya estamos aquí. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos un sábado más. Les prometo que el día de hoy van a disfrutar este programa porque tengo unos expertazos. Y vamos a hablar de un tema que yo no sé, mamás, papás que nos están viendo, es el día a día con nuestros hijos, que muchos han dejado de hacer ejercicios, muchos están desmotivados y lo que están haciendo es estar pegados en las consolas jugando videojuegos. Por eso el día de hoy vamos a hablar de adicción a los videojuegos en adultos y niños y los efectos neurológicos y conductuales. Y para este gran tema tengo dos expertas. Presento primero a Belén Bordes, ella es neurolingüista con especialidad en neuroplasticidad. Belén, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Gina. Todos muy bien, encerrados, pero bien. Qué bueno. Y también le doy la bienvenida y le agradezco mucho su compañía al doctor Eduardo Barragán. Él es neuropediatra, director médico del Hospital Infantil Federico Gómez. Hola, doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes para hablar de este tema tan importante y tan actual y que está generando un gran impacto en la funcionalidad de la familia. Sí, por supuesto, en la funcionalidad de la familia y en la funcionalidad cerebral. Me imagino que ahorita es esta necesidad de los chavitos de sacar todas sus emociones, todo su estrés, todas sus frustraciones a través de los videojuegos. A ver, empiezo contigo, Belén, y ahorita nos vamos con el doctor para que nos platiques un poquito sobre si estas conductas en nuestros hijos, niños y adolescentes y que yo les comparto de forma personal en los míos. Esto ha aumentado en nuestros hijos de una forma maravillosa. Es muy alto el porcentaje de chavitos que hoy en día están haciendo este tipo de conductas fuertemente. Sí, aquí hay un tema bien importante, Gina. Mira, ahorita con todo esto de la pandemia, pero antes de la pandemia, no podemos olvidar que la adicción al Internet y a los videojuegos ya existía. La idea es no satanizar lo que no es satanizable. El problema es el mal uso, como todo en la vida, ¿no? Internet hoy nos permite estar, yo en San Antonio, el doctor Barragán en Ciudad de México, tú en Ciudad de México, y poder informar, ¿no? A mucho más auditorio y cubrir. Pero también tiene la parte donde hay un exceso. ¿Y qué está sucediendo? Hay estudios que nos demuestran claramente el efecto conductual. Cuando los niños están, primero, antes de los 3 años, no deberían estar expuestos a pantallas, porque el doctor Barragán me corregirá si me equivoco, pero es cuando formamos las estructuras cerebrales propias para desarrollar las capacidades de atención, de autorregulación y de inteligencia emocional. Entonces, si tú privas al niño y vive en un mundo de 2 dimensiones y no de 3, no puede desarrollar y tener un desarrollo motriz ni un desarrollo sensorial adecuado porque tiene que ser 3D. O sea, el niño tiene que ubicarse en un mundo 3D. ¿Y qué pasa después? Nos vamos volviendo adictos, ¿por qué? Tiene imágenes fascinantes a una velocidad bárbara y el esfuerzo es mínimo por obtenerlo. Entonces, produces muchísima dopamina y no hay actividad que genere la misma cantidad de felicidad en tan poco tiempo con tan poco esfuerzo, ¿no? Pero ¿qué está sucediendo? Hay estudios que nos demuestran que las conductas están cambiando radicalmente. Los niños expuestos por periodos largos a pantallas, y yo no me refiero nada más a videojuegos, a pantallas, a redes sociales, empiezan con mucho aislamiento social, los vemos mucho más irritables, con muchos problemas para autorregularse porque no están teniendo la capacidad de autorregularse, y a mí lo que me preocupa muchísimo es la función cognitiva. Los vemos con problemas en funciones cognitivas, en resolución de problemas. Entonces, ¿qué va? Y lingüísticas, cognitiva y lingüística está realmente afectado. ¿Qué va a suceder con estos niños cuando se tengan una cita de trabajo y sea cara a cara? O cuando tengan que aplicar a la universidad, o cuando tengan que resolver cosas de su vida diaria, no tienen las capacidades porque no les estamos permitiendo las experiencias para desarrollarlas.
Es que yo sí creo que muchos de ellos están saliendo de su realidad que no les gusta y por eso están agarrando estos avatars para vivir una vida diferente a la que ellos tienen, ¿no? Yo te pregunto, doctor Eduardo Barragán, ¿hay personalidades para que los chavitos se enganchen a este tipo de videojuegos, de redes sociales, como bien dice Belén? Porque habrá unos que digan, ay, pues un ratito y tatán, pero hay otros que realmente hasta sudan por estar metidos en los videojuegos y lo necesitan como si fuera una adicción. Pues fíjate que es muy interesante y yo creo que hay un montón de preguntas en esto, ¿no? Sí es fundamental poder diferenciar entre un abuso al videojuego y la adicción a videojuegos, ¿no? Y la FDA ya hizo la connotación y evidentemente ya estableció algunos parámetros que ahorita comentaremos más adelante sobre las características de cómo puedo saber si esto genera, ya estás en una adicción al videojuego. Ahora, de manera interesante, ¿no? Desde el punto de vista biológico, hay que entender, y lo deben de ver ustedes todo el tiempo, es que los varones somos mucho más, nos afiliamos más, somos más propensos a estar jugando videojuegos que las mujeres. Y no solamente nos gusta más a los varones, sino nos mantenemos mucho más tiempo en un videojuego que lo que hacen las mujeres. Y efectivamente hay algunas características o trastornos del neurodesarrollo que favorecen que un niño pueda adherirse más al videojuego y esto sobre todo tiene que ver con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hoy sabemos que los niños que tienen trastornos por déficit de atención con hiperactividad suelen ser chicos que juegan por lo menos 2 o 3 veces más tiempo que los niños que no tienen un problema del neurodesarrollo. Y eso es muy interesante porque tiene que ver un poco, como bien decía Belén, en el funcionamiento cognitivo y la forma como tienen para modular y regular el impulso y poder empezar a tener tiempos de juego. Sí creo, como bien decía también Belén, esto era algo que ya existía, pero definitivamente la pandemia ha exacerbado, ha favorecido el problema. ¿Por qué? Porque, por un lado, pues muchos de los papás, ¿no? Están trabajando en home office, desde casa, y no podemos salir, no podemos ir a jugar, no podemos ir a otros lados, y de repente, pues eso genera un ambiente fácil para decir, pues toma el videojuego, y quién está regulando, ¿no? El tiempo del videojuego. Y la otra cosa que es muy interesante para los papás es, no tiene que ver con el tipo de videojuego que juegan, es el tiempo en horas pantalla, horas videojuego, las que llegan a generar modificaciones en ciertas actividades neuronales. Pero el tipo de juego siempre se ha hablado de que hay juegos mucho más agresivos, incluso tienen edades, ¿no? Para que los niños jueguen o no jueguen, dependiendo ahora sí que de la edad que tengan, porque hay unos muy violentos. ¿Esto no les afecta de alguna u otra manera a su cerebro? Porque yo sí veo unos que están intensos, es más, yo digo, yo he llegado a jugar con mis hijos y de repente estás y te va a salir un tigre o un león en uno de los juegos, no sé ni cómo se llame, y estoy yo con el corazón que me palpita de que no me vaya a salir un animal y me vaya a comer. O sea, esta adrenalina y es todo esto que produce el cerebro, sí, yo pienso que debe ser muy diferente cuando es un juego agresivo o de tensión a cuando es uno mucho más amigable. Es que eso es muy interesante, o sea, el tipo de videojuego puede generar o modificar conductas, pero al final del camino, el tiempo que estás en pantalla, independientemente del tipo de juego, sí tiene un impacto sobre el funcionamiento neuronal y el desarrollo de habilidades. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Decir a los papás, o sea, no quiere decir que porque estés en puros videojuegos educativos, vamos a decirlo así, esto no está teniendo un impacto sobre el desarrollo de algunas de las habilidades cognitivas. Es, ojo, independientemente de que lo tengas en esto, sí, como bien decía Belén, por ejemplo, a nivel de lenguaje está perfectamente establecido que el lenguaje tiene patrones de desarrollo muy característicos y que el uso excesivo de videojuegos, sobre todo en preescolares, tiene un impacto sobre el desarrollo de habilidades lingüísticas, ¿no? Claro, jugar videojuegos agresivos te va a dar connotaciones o impactos de ciertas conductas, ¿no? Y va a favorecer probablemente que
tengas más ansiedad o que puedas desarrollar otro tipo de problemas, pero al final del camino sí es la exposición prolongada a las pantallas las que van teniendo un impacto sobre el funcionamiento cerebral. A ver, justo eso también le quiero preguntar a Belén, porque estos juegos, pues normalmente los juegos de preescolar están hechos por psicólogos, por especialistas, científicos, y te sale Adora la Exploradora, y te sale Barney, y te salen cosas que se supone que tienen un estudio atrás de lo que ayudan a los niños a su aprendizaje. Plaza Sésamo, ¿no? Entonces, sí me queda claro que cuando abusan, pues dejan de hacer cosas como el deporte o a lo mejor este juego de llantas y de mover esta psicomotricidad. Pero al final de cuentas son juegos que están hechos para los niños de esa edad, ¿no? Que tendrían que tener a lo mejor sumar en lugar de restar. No, ahora con la neurociencia podemos saber perfectamente que cuando tú estás en una pantalla, no se sincronizan las ondas cerebrales. ¿Con qué se sincronizan? Si no hay otro ser humano. Cuando tú estás con un bebé, o sea, el desarrollo emocional y el desarrollo del lenguaje cognitivo empieza de la relación mamá y bebé y después mamá, papá y bebé. Esa Ajá. seguridad, esas rutinas que empezamos a darles, ¿qué es lo que hacen? Les dan procesos de autorregulación. Ok, vamos a regresar con esto. Yo le quiero preguntar también al doctor si estos juegos, porque muchos se hacen, es que este niño es violento por los juegos que está viendo, porque le dan puntos porque mata. Creo que esa es una de las dudas que tenemos todas las mamás y papás. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. No, pues seguimos hablando de mamá, mamá, la verdad, con un tema de hoy, un tema de pandemia. Estoy segura que sus hijos están usando más los videojuegos y como bien dijo el doctor hace rato, que para las mamás, los papás a lo mejor se nos hace más fácil. Estoy trabajando, ándale, ponte a jugar el videojuego y no regulamos estos horarios. Estamos platicando con Belén Bordes. Ella es neurolingüista con especialidad en neuroplasticidad y también con el doctor Eduardo Barragán, neuropediatra, director médico del Hospital Infantil Federico Gómez. Y bueno, yo te iba a hacer una pregunta, doctor. Porque mucho decimos las mamás y los papás, incluso cuando vemos estos casos, incluso en Estados Unidos, ¿no? Belén, tú que vives allá, y un chavito entró con una pistola y mató, y se dice, es que seguramente vio mucha violencia, no solamente en casa, sino en los videojuegos, estos videojuegos que matas gente o violas gente, incluso hay algunos, y les dan puntos. Esto llega a confundir el cerebro de los adolescentes que están en pleno desarrollo, en esta plasticidad de la que se habla, donde están apenas empezando a discernir entre lo bueno y lo malo. Sí, definitivamente hay estudios muy interesantes y esto se llama la normalización de la patología, ¿no? El hecho de que tú estés jugando constantemente con violencia o que matar te da puntos, definitivamente lo que hace es que una conducta disruptiva social la convierte en un proceso donde ya lo dejas de ver con la severidad que tienes. Y esto evidentemente puede hacer o facilitar que después tú te enganches en estas conductas. Entonces sí es un problema el estar jugando estos videojuegos porque definitivamente sí tiene un impacto, pero lo interesante es que al final del camino, si tú no tienes una patología previa, no va a dispararte el fenómeno. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Un niño que llega a cometer, o un adolescente de estos que vemos, que llega a cometer un acto de este tipo, no fue provocado por estar jugando juegos de violencia, sino él tenía una psicopatología y normalmente cuando empiezan a revisar el caso familiar, ¿no? Había psicopatología, aislamiento, abusos, agresiones, violencia intrafamiliar, o sea, es todo un contexto. Esto tiene que, para que las mamás estén tranquilas, ¿no? Ahora, sí es una realidad que este tipo de juegos, y eso Belén yo creo que perfectamente, favorece la ansiedad. Por ejemplo, algo que está muy estudiado es que cuando estás jugando videojuegos, la postura se modifica, ¿no? Entonces en vez de estar así como estamos ahorita tranquilos, tienes esta postura jugando y eso genera tensión, eso genera evidentemente contracciones, favorece, por ejemplo, una gran sintomatología de dolores de cabeza, dolores de estómago, no pueden dormir. Hay que recordar que las pantallas, por ejemplo, tienen un color azul que impacta sobre la producción de una sustancia que se produce en el cerebro que se llama melatonina que me ayuda a dormir. Es por eso que hoy hemos visto en la pandemia que cada vez mucho más de nosotros tenemos problemas para poder conciliar sueño.
Y la otra cosa que era muy interesante, y ahorita yo quería abordar donde estaba hablando Belén, es, por ejemplo, es muy interesante porque el color de la pantalla con la que nos están viendo ahorita, la intensidad de luz y el color es diferente cuando lo ves a través de una pantalla que cuando lo ves con luz natural. Hay que recordar que el desarrollo, por ejemplo, propio del crecimiento ocular del ojo, de cómo crece el ojo, se da sobre luz natural. Entre más lo expongo a un brillo más intenso, inhibo el fenómeno y eso, por ejemplo, se ha reportado que ha incrementado casos de miopía y astigmatismo en la población infantil. Y hoy estamos pensando que ante las clases en línea, donde están mucho más tiempos expuestos a una pantalla, no tiene que ver con violencia, va a favorecer y vamos a tener mucho más casos de miopía o va a agravar el fenómeno de miopía. Dos, es que en las pantallas pierdes el espacio-forma. No es lo mismo estar viendo una manzana en tu celular, aunque te la muestren por donde sea, que tocar la manzana. Este fenómeno de estimulación diferente de muchos de los procesos neurológicos, sobre todo en el neurodesarrollo en niños menores de 3 años de edad, es vital, porque entonces lo que estamos viendo es que hay un proceso estimulatorio diferente. Y sí, evidentemente muchos de los videojuegos tienen un sustento, han sido evaluados por psicólogos, pero no ante esta exposición masiva que hoy estamos teniendo y que realmente aún no hemos medido los impactos que vaya a tener. Belén. Y algo importante es esto que dice el doctor, ¿no? El desarrollo, tú date cuenta, ¿no? Es motor, pero no mental. Y entonces no hay esta capacidad porque no hay la experiencia de resolución y es repetitivo. Entonces, yo no paso el juego, ok, me regreso y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar, y vuelvo a empezar. Pero entonces no hay esta interacción con otra persona. Y lo que dice el doctor Barragán, antes de los 3 años, los niños necesitan un desarrollo motriz y sensorial a través del tacto. A ver, hemos hablado de cosas negativas, pero yo sé que también tienen cosas positivas. Y si aquí tuviera mis adolescentes, me dirían, mamá, pero qué habilidad tengo con el dedo. Y muchos cirujanos plásticos los ponen a pelar uvas y a jugar videojuegos por esta sincronicidad entre dedo-mano, ¿no? Ojo-mano. Entonces, también tiene algún beneficio que nosotros de nuestra generación no adquirimos y que nuestros hijos sí están adquiriendo. A ver, doctor. No, bueno, algo que hoy es una realidad, por ejemplo, es que muchos de los procesos sociales se llevan a través del videojuego y muchos de los adolescentes y muchos de los escolares están teniendo esta relación, socialización con otros chavos a través del videojuego. Es una realidad, ¿no? Y entonces muchos están teniendo esta interacción solamente a través del videojuego. Dos, es que los videojuegos te exponen ante una serie de estímulos que a lo mejor no lograrías si no tuviéramos estas situaciones, ¿no? Puedo conocer mucho más cosas, me puedo meter a museos, puedo tener o escoger diferentes procesos de desarrollo de habilidades de lectoescritura, ¿no? Ya no es este libro que yo usé hace años, ¿no? Que era el libro mágico, donde no sé si se acuerdan que tenías y te ponían a hacer bolitas. Hoy, bueno, hay toda una serie de cosas, pero lo que nosotros, por lo menos lo que nosotros consideramos es que no es sustitutivo de, es un complemento a. Y yo creo que de repente, sí es mucho más fácil conectarlos y que estén jugando, pero y tú lo decías hace rato, ¿no? Definitivamente el jugar videojuegos no solo es lo que te da o no te da, pero sí evita muchas cosas, ¿no? Un chavito que 2 horas está sentado, está entrando en una fase de no hay actividad motriz, no hay actividad de esparcimiento. Algo que impacta importantemente, también lo decía Belén, es 2 cosas interesantes. La primera, evita el fenómeno de la creatividad, ¿no? Todo es tan fácil, todo está tan ahí, que cada vez hay menos capacidad de creatividad como leer un libro. Y por otro lado, el sistema de recompensa y la tolerancia a la frustración se ve muy impactado, ¿no? Porque hoy juegas un videojuego, te dan vida si sigues, lo que no pasaba. Entonces, nosotros aquí no estamos hablando que sea malo, o sea, yo no quisiera dar este mensaje de que es malo jugar videojuegos, no. Yo creo que hay videojuegos que ayudan, que soportan, que pueden ser una herramienta muy importante. También lo vemos, por ejemplo, en procesos de trastornos de neurodesarrollo como el espectro autista, donde se puede utilizar muchos de los videojuegos o plataformas para enseñar otras formas de, o por ejemplo, ahora como Belén, ¿no? Me puede dar terapia a distancia y es maravilloso.
Pero eso es importante para decir, no tengo que sustituir. Ok, ya nos quedan 3 minutitos. A mí únicamente me gustaría que nos dejaran un mensaje a todas las mamás, a ver, Belén, sobre el uso de videojuegos y de redes sociales, porque tú lo mencionaste al principio del programa, que también estás tras de una pantalla. ¿Qué mensaje podrías decirle a todas las mamás sobre regular estos horarios, quitar celulares, no sé, ¿qué consejo nos pueden dar a las mamás y a los papás que estamos Mira, preocupados? la Academia de Ciencias nos dice muy claro, nos da 3 pasos que nos dicen pueden ayudar. Primero, si van a estar en pantallas, favorece la autorregulación, como no puedes perder el control con el juego, o sea, tiene que haber un monitoreo del adulto. Segundo, la alternancia, que pasen un tiempo jugando en las pantallas o las redes sociales y después una actividad práctica, ¿no? Salirnos a patear una pelota, salir a botar una pelota, hasta en un departamento lo podemos hacer. Y el tercero, y que creo que es muy importante, es el acompañamiento. Yo les diría a todos los papás, y más ahorita en la pandemia, tengo muchos adultos metiéndose en los videojuegos en línea con los niños, tengo pedófilos metiéndose, ayer tuve uno. Es un problema aumentado en un 60%, pues no tiene nada que hacer. Y se están metiendo y los niños les creen. Entonces, como todo en la vida, si se usa en la correcta medida, y 2, papás, sean papás a cargo. No les dé miedo quitar el celular en la noche, lo que dijo el doctor Barragán. Yo tengo un hijo de 21 años y el celular duerme en mi cama, en mi buró, ni tan siquiera en la cocina, porque si no se lo roban. O sea, esto sucede porque hay una adicción. Entonces, sean los papás a cargo, les va a caer mal, pero el sueño favorece todos los procesos neurológicos y cognitivos. La segunda es, tiene que haber reglas. Y la tercera, de veras, comunicación y acompañamiento. Revisen lo que sus hijos suben, revisen en dónde están metidos. Da miedo y da flojera porque es mucho tiempo, pero es la única forma de poderlos proteger. ¿Cómo? Guiándolos. No, bueno, pues qué buena información nos acaban de compartir. A ver, doctor, para cerrar. Rapidísimo, yo nomás quisiera decirte, porque hablar de adicción, no todos los niños que se la pasan jugando en videojuegos son adictos a los videojuegos. Sí. ¿Qué tengo que detectar? Si yo como papá detecto que si mi hijo le quito el videojuego y genera un fenómeno de craving, se pone muy irritable, muy ansioso. 2, si sin el videojuego no puede hacer otra cosa. 3, si tiene cambios de irritabilidad o conducta, que busquen apoyo y ayuda. Esto dejó de ser un problema nada más de manejo de conducta y se puede estar hablando de una patología. Ok, pues muchísimas gracias. Belén Bordes está en Twitter en @Belén Bordes. ¿Algún contacto que quieras compartir, doctor? Sí, en cerebrosendesarrollo.com nos pueden buscar. Ok, muchísimas gracias a los dos. Les agradezco mucho esta plática. Besos y pues nos vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. Vamos a hablar de Feng Shui. Bueno, pues seguimos hablando de mamá a mamá y pues en estas fechas normalmente hablamos con mi queridísimo César Peinbert, él es experto en Feng Shui, porque va a entrar o ya entró, no lo sé, él nos dirá, el Año Nuevo Chino. Y pues vamos a ver cómo nos va a ir, vamos a hablar sobre qué animal entra, qué se espera. Y pues aquí lo tengo conmigo, queridísimo César Peinbert, qué gustazo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, mi Gina, a ti, a todo tu auditorio. Y efectivamente, pues ya entró el Año Nuevo Chino. Se puede decir que de acuerdo a estos 2 calendarios que se basa esta cultura asiática, se basan en el calendario solar, que fue el día 4 de febrero, que hace 2 días ya entró, donde ya todas las personas o todos los bebitos que estén naciendo a partir de este día, del día 4 de febrero, ya corresponden al signo del buey de metal, que es el animal que va a estar gobernando durante todo este 2021 y parte del primer mes del 2022. Y de acuerdo al segundo calendario, que es el calendario lunar, donde se basa más en rituales, en celebraciones, en todo lo que tenga que ver más con cosas rituales, de costumbres y creencias asiáticas, se celebra el día 12, donde ya le damos la bienvenida, la fiesta a este animal que ya está presente. Pero justo aquí viene este secreto, Millina, porque siempre nosotros, cuando vemos en otros años anteriores, siempre entra primero la energía femenina, la energía lunar, y después entra la energía solar. Este año está al revés, entra primero la energía masculina, la energía del sol, y después, que es el día 4, el día 12 está entrando la energía femenina. Cuando está esta energía donde se cambian los roles, nosotros hablamos que es un año con ausencia de primavera. ¿Qué significa? Que es un año donde de entrada nos está diciendo que va a haber
lento desarrollo, lento crecimiento, o las cosas pueden estar como en un modo muy tranquilo, donde va a estar avanzando no de forma rápida como estamos acostumbrados, sino de una forma más pausada. Incluso el buey es un animal que, si nosotros lo vemos en las características de forma física, vamos a ver que es un animal que siempre está labrando la tierra, como con rutinas. Entonces, este año puede ser un poco rutinario o tedioso y muy lento. Entonces, bueno, es un año donde nosotros, para estar revirtiendo este tipo de energía, nosotros utilizamos el uso de nuestros espacios de plantas y flores. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando observamos esta carta que nosotros le llamamos Pachi, que yo aquí la traje, vemos que de los 5 elementos de la metafísica china solamente están presentes 4, que son la tierra, el metal, el agua y la madera, pero está la ausencia del fuego. El fuego está representando que va a haber falta como de entusiasmo, de alegría, y entonces, bueno, dentro de la naturaleza, una de las cosas que nos ayuda mucho a traer esa armonía, esa sexualidad, ese amor, son las flores. Y también las flores, dentro de una corriente un poco más holística, va a representar que nosotros tengamos florecimiento durante este año, que nosotros nos estemos desarrollando. Y al haber exceso de agua, al tener la presencia de plantas y flores de forma energética, va a estar absorbiendo ese exceso de esa agua que en un sentido negativo puede representar dudas y miedos, y nos va a tener más estables, más equilibrados la presencia de estos elementos en nuestros espacios físicos. Plantas, si tú quieres, puedes tener plantas curativas o estas hierbas que también representan armonía y protección de forma natural, como la albahaca, la ruda, también hierbas que representan la menta, la mejorana, la hierbabuena. Son elementos que no solamente su nombre nos indica una protección o una cualidad, sino también protege y equilibra a nivel de Feng Shui y a nivel de astrología. Entonces, bueno, esa sería una de las primeras cosas que yo les invitaría a hacer, que tengan en sus espacios, y esto va a ser de forma a nivel sentimientos, a nivel emocional, que nosotros no tengamos tanta duda o incertidumbre con sucesos que puedan estar pasando durante el año. Yo les comentaba que el buey, su esencia es una tierra llena, entonces al haber tanta agua es como si fuese una tierra fangosa. Entonces, las cosas que tenemos estables pueden estar no muy bien equilibradas, y también cuando hay ausencia de este elemento fuego, este año es como si fuese un año muy húmedo, y cuando nosotros tenemos en los espacios físicos el exceso de humedad, el exceso de falta de sol, bueno, se crean hongos o se crea esta humedad, este salitre en nuestros espacios. De forma energética vamos a tener como ese ambiente. Otra de las cosas que nosotros tenemos que hacer es justamente estar invitando al elemento fuego, que es el ausente, porque esto va a ayudar a que no tengamos ese ambiente tan húmedo, tan lúgubre. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tener luces en la casa, tener acentuaciones en tonos rojos o en cualquier tipo de cálidos que tú quieras, desde rojo, rosa, naranja, magenta, fuchsia, violetas, estos colores que sean muy encendidos o vivos, representa el color fuego. Y nosotros portarlo en algún accesorio, en nuestro reloj, en la corbata, en la cartera, que este año nosotros recomendamos que la cartera fuese de color roja, porque justamente el rojo va a representar la riqueza. Como es el elemento ausente, va a representar la riqueza. Y si nosotros lo vemos ya también en la cuestión de la salud, Gina, en 2020, todo lo que termina en 0 y 1 para nosotros representa el metal. Por eso el 2020 fue una rata de metal, y este 2021 es un buey de metal. El metal, dentro de la medicina tradicional china, se asocia a los órganos de vías respiratorias, va a representar dientes, va a representar la nariz, la mente y los huesos.
Este año, al igual que el año pasado, tenemos que estar muy pendientes de estos órganos del cuerpo, y al ver esta carta astral que hay exceso de agua, nosotros también tenemos que estar cuidando mucho riñones, vías urinarias y aparatos reproductor, porque puede haber un poco más de dolencias o algún tipo de alteración en alguno de estos órganos. Y al mencionarte, ajá, sí. No, bueno, continúa y ahora te pregunto una cosa. Al mencionarte que hay que no bajar la guardia con respecto a los pulmones, sobre todo, y con respecto a la pandemia que estamos ya padeciendo, este año todavía se va a seguir batallando con ella, y más por el ambiente en el que estamos viviendo, que hace un ambiente muy húmedo y hace que ese tipo de virus o bacterias se fortalezca, porque ahorita es como si estuviéramos en un caldo de cultivo energéticamente. Entonces, el elemento fuego va a ser la clave, y la madera. La madera, absorber el exceso de agua, y la luz, los colores cálidos, hacer actividades que representen el fuego, ejemplo, ejercicio, bailar, aunque sea en tu propia casa, escuchar música es energía del fuego, y esto nos va a ayudar a fortalecer, a no caer en estados de depresión, tristeza, melancolía, porque el metal también representa eso, y nosotros tener una perspectiva un poco más iluminada, más alumbrada de este 2021, y no perdamos el objetivo para poderlo concretar y tener éxito. Oye, César, va a entrar ya el día 12, dices que ya entró por el sol, pero entra por la luna el día viernes. Tenemos 2 minutos nada más para que nos digas qué recomiendas. En otros años nos has dicho comer fideos largos por larga vida, o sea, ese tipo de cosas para que las personas que están escuchando digan, bueno, pues este viernes voy a hacer esto para que entre el buey, ¿no? Que es el animal que entra. Buey de metal, exacto, mi Gina. Bueno, nosotros podemos tener alimentos como cada año, especialmente yo les recomiendo que coman este año hongos. ¿Por qué el hongo? Porque el hongo, si vemos su forma física, representa un paraguas. Este año hay exceso de agua, te vuelvo a repetir, y esto representa protegernos ante cualquier tipo de lluvia de adversidad. Además de que el hongo, de forma natural, se da en estos lugares húmedos. Y también el hongo, en la cultura tibetana, en la cultura budista, representa el alimento predilecto de Buda. Entonces es pedir un refugio, una protección ante cualquier tipo de adversidad o reto que se nos presenta de forma normal en nuestra vida diaria, pero esto va a ayudarnos a fortalecer, además de que nosotros podemos acompañarlo del pescado, que es muy, muy próspero, representa comer dinero o estar teniendo dinero, y nosotros tener cualquier tipo de vegetal o ensalada. Esto representa por su color fe, esperanza y tener larga vida o tener una salud muy, muy fuerte. Entonces, frutas, ensaladas, vegetales serían como lo primordial, pero la clave sería tener el hongo. Ya tenemos 1 minuto, nada más 1 minuto. Dime, por favor, ¿qué signo zodiacal es el que mejor le va a ir? Los mejores 2 signos zodiacales, mi Gina, va a ser mono y después gallo. Los otros 2 sería tigre, que le va a dar muy buena suerte, y la rata, que a pesar de que tiene una energía de enfermedad, su novio, su romance es el buey. Entonces a estos 4 signos le va fabuloso, pero el mono es el mejor aspectado dentro de la astrología china. Animales, signos zodiacales no, animales, mono, gallo, ¿qué más? Mono, gallo, también va a estar bien aspectado la energía de mono, gallo, de la rata y del tigre. Ok, dame un contacto, César, por favor. En @Feng Shui César, cualquier duda, cualquier pregunta, y muchas gracias, mi Gina. Kung Fai Hacho, feliz año chino. Muchas gracias, César. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. Bye. Bye, César, gracias. Bueno, pues estamos de regreso. Oigan, les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Papá. Ya está en plataformas digitales, está a un precio muy accesible. De verdad es un libro hecho con mucho cariño y además apoyada por muchos de los colaboradores que me acompañan tanto en radio y en televisión. Y es un homenaje a todos los que hoy son papás y a los que próximamente lo serán. Así que te lo recomiendo de verdad, Hablando de Mamá a Papá, ya en digital. Y bueno, les quiero presentar a una de mis invitadas, es Alma Acuña, terapeuta del lenguaje, ustedes la conocen muy bien, y hoy nos viene a hablar de un tema importante, trastorno del lenguaje expresivo. ¿Cómo estás, querida Almita? Bienvenida, gracias por acompañarnos.
Hola Gina, pues como siempre muy contenta de estar aquí en tu programa y de poder compartir estos temas tan importantes para todo tu público respecto al desarrollo del lenguaje y ahora con este tema tan específico, trastorno expresivo del lenguaje. Gina, hay muchas maneras de clasificar las dificultades que los niños pueden presentar en el desarrollo del lenguaje. Nosotros como terapeutas de lenguaje en comunicación humana, fonoaudiólogos, los que nos dedicamos a estos en conjunto con otros especialistas, pues estudiamos las diferentes clasificaciones que existen. Esta es una de ellas, esto es importante decirlo, porque hay diferentes maneras de organizar cómo vamos a abordar este tipo de situaciones. En lenguaje no hay que perder de vista dos cosas siempre, tanto la comprensión como la expresión. En el caso de los niños que tienen algún tema en el desarrollo de la expresión, ¿qué vamos a observar? Niños que se tardan en articular palabras, en articular sonidos, en hacer también las estructuras, las oraciones como deben de ser, y esta es siempre la clave, acorde a su edad, Gina. Siempre tenemos que tener muy claro, tanto maestros, tanto pediatras, tanto terapeutas, las fases de desarrollo lingüísticas para que nosotros podamos identificar si un niño se está tardando en expresarse lingüísticamente como debe de ser. Cuando nosotros tenemos sospecha o un papá tiene alguna inquietud de que su niño esté presentando algún tema en desarrollo del lenguaje, siempre, lo primero que se tiene que checar, lo hemos comentado aquí en tu programa muchísimas veces, es esta cuestión auditiva, que el niño escuche bien. Esto es fundamental. Y posteriormente, si estamos identificando que el niño detecta bien sonidos y detecta también las palabras, bueno, pues no es por ahí la situación y tenemos ahora que checar la comprensión. Si el niño tiene una buena comprensión acorde a su edad, ojo con esto, porque a veces el papá nos puede decir, es que entiende bien. Sí, pero tiene 4 años y te está entendiendo como si tuviera 2. Entonces la comprensión, aunque la tiene, no está siendo acorde a su edad. Pero bueno, una vez que hemos determinado que la comprensión está bien y que el tema es en cuanto a la expresión, podemos decir que cabe dentro de estos trastornos, de los trastornos expresivos. Ahora, aquí el abordaje, dime. Fácil diagnosticarlo, bueno, no como padre lo diagnosticas, pero darnos cuenta cuando tenemos más hijos, porque muchas veces podemos decir, ay, me entiende perfecto, pero cuando haces ya la comparación de, no, su hermano lo entendía o hablaba cuando tenía 4 años y él tiene a lo mejor 6 y todavía como que no me comprende, o sea, nos ayuda más la experiencia de padres. Por supuesto, Gina, sí, definitivamente la experiencia, la comparación que tienes con otros niños tuyos, ¿no? Pero también a veces hay papás que dicen, es que no habla porque los hermanitos todo le dicen o todo le resuelven o todos le adivinamos. Entonces, a veces también nos confundimos con esto. O le damos a lo mejor como un periodo más de gracia al niño en cuanto al momento de intervención, porque pensamos que es porque está consentido y en realidad no va por ahí, en realidad es que el niño sí está presentando un tema en su desarrollo lingüístico. Muchas veces ayuda, Gina, cuando el niño entra ya a la escuela. Y entonces te das cuenta, pensando por ejemplo en hijos únicos, que no está hablando igual que sus compañeritos, que no está pronunciando adecuadamente los sonidos del habla, ¿no? Igual que sus compañeros, que las estructuras lingüísticas, las oraciones son más cortitas, que no tienen suficiente vocabulario. Y, ¿sabes? Empiezas a notar también temas sociales. Niños que son retraídos, que les cuesta trabajo, pues a lo mejor jugar un poquito con los otros niños, porque se van dando cuenta ellos mismos que no cuentan con las mismas herramientas lingüísticas, pues que sus otros compañeros. Entonces, sí es muy importante cuando nosotros tenemos sospecha de que uno de nuestros niños está presentando algún tema de desarrollo lingüístico, hacer una evaluación en donde preguntemos al pediatra, preguntemos si nos puede derivar con algún terapeuta especializado en lenguaje y en habla, evaluar al niño de manera integral, Gina. Esta parte es muy importante. Y nosotros como terapeutas siempre tenemos que identificar algo fundamental, que es que el niño tenga intención comunicativa.
¿Esto a qué se refiere? Que el niño se quiera comunicar, que el niño esté buscando decir las palabras, que el niño a lo mejor esté señalando los objetos para intentar comunicarnos con los demás, que la mirada también esté buscando cómo contactar. Atención con estos temas, Gina. Gracias. Gracias, Almita. Dame el contacto, por favor. Claro que sí, es 55 24 97 95 63. Soy terapeuta del lenguaje y mi nombre es Alma Acuña. Ok, gracias, Almita. Te mando un abrazo muy grande. Gracias. Y bueno, pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo a ustedes por habernos acompañado. Gracias, Budi Greco. Gracias, Andy Cabrera. Gracias, Inés. Gracias a todos los chavos que están ahí en el foro. Y gracias a ustedes, de verdad. Dios con nosotros. Aquí estamos con ustedes y para ustedes para seguir adelante. Cuídense mucho y se quedan en... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.